Ya inició a grabar, que era lo que me importaba. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, ¿qué dice la pantalla? Cualidades del sonido. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a hablar de las cualidades del sonido que se supone que ustedes ya conocen. Se las estoy colocando en pantalla completa. ¿La pueden ver en pantalla completa? Sí, señor. Listo. Entonces, las cualidades del sonido son características que nos permiten identificar plenamente el sonido. ¿Listo? Y básicamente son tres. Dos de ellas no tienen mayor ecuación, ¿sí? Y la última sí tiene una ecuación que es un poco bonita y pues básicamente lo que nos permite es determinar eh, si un sonido puede ser doloroso al oído o si puede ser agradable al oído. ¿Listo? Entonces la primera cualidad del sonido es el tono. Entonces, el tono no es más que la cualidad que nos permite clasificar los sonidos en graves y agudos. Y eso está relacionado directamente con la frecuencia. Entonces, los tonos graves son aquellos tonos que tienen frecuencias bajas y los tonos agudos son aquellos que tienen frecuencias muy altas. Por ejemplo, si ustedes tienen una frecuencia grave, ¿cierto? Un sonido grave, la frecuencia se encuentra entre 20 y 400 Hz. En cambio, si ustedes tienen una frecuencia aguda, la van a tener entre 1600 y 20.000 Hz. ¿Listo? Cuando tengan la oportunidad de ir al colegio, les voy a compartir a ustedes una aplicación para que más o menos identifiquen cuando un sonido es grave y cuando es agudo. Recordándoles a ustedes, ¿cierto? Que el ser humano va a escuchar únicamente sonidos que se encuentran entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener un espectro audible que está entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Listo? Todo aquel sonido que esté por encima de 20.000 Hz se van a llamar ultrasonidos. Ultra por encima de. ¿Listo? Y todos aquellos que estén por debajo de los 20 Hz los vamos a llamar infrasonidos. ¿Listo? ¿Hay una grafiquita más bonita? No, no la tengo. Pero bueno. Creo que a ustedes les compartí por el WhatsApp una imagen. Sí, Rangel estaba ahí, ¿cierto? Rangel, hola. Profe, sí, su merced nos la compartió en clase. Bueno, listo. Entonces, esa puede ser también sustituida por esta parte. ¿Listo? Entonces, lo importante es que sepamos que los sonidos graves están entre los 20 y los 400 Hz y los agudos entre los 1600 y los 20.000 Hz. Después de los 20.000 no podemos escuchar. Y antes de los 20, pues tampoco podemos escucharlo. ¿Listo? Y ese es el tono. Entonces, básicamente lo que uno dice son sonidos graves, sonidos agudos. ¿Sí? Graves las de los hombres porque tenemos unas cuerdas vocales un poco gruesas que se manifiestan en la manzana de Adán, esa que tenemos por acá. Y eso hace que las frecuencias que emitan nuestras cuerdas vocales sean de menores frecuencias. En cambio, las niñas tienen las cuerdas vocales más delgadas, vibran con más facilidad y producen frecuencias altas, de tal modo que las voces de las mujeres tienden a ser un poquito más agudas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me confirman, por favor? Profe, qué pena, no le entendí qué fue lo que preguntó. Que si hasta ahí vamos bien, ya entendimos qué es el tono. Ah, sí, profe. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en un término coloquial de la, del, del pueblo, dicen bájele al tono. Entonces uno le debe contestar que uno no le puede bajar al tono, ¿sí? Porque bajarle al tono es hacer la voz más grave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una niña y le dicen bájele al tono, o si hay un niño y le dicen bájele al tono, pues uno podría comenzar a hablar un poquito así. Ahí le estoy bajando el tono a la voz, ¿sí? O si le dicen que le suba el tono, pues la tendríamos que hacer más aguda. Algo así como hablar así. Esa es una voz un poquito más aguda. ¿Listo? La segunda, Sí, señor. la segunda cualidad del sonido se llama timbre. ¿Listo?
Y es la cualidad del sonido que nos permite identificar la fuente que los produce. Entonces, si por ejemplo Paola habla, yo no estoy viendo ahorita la pantalla donde están conectados, pero si Paola habla, yo sé que es Paola, ¿sí? Porque yo reconozco el timbre de la voz de Paola, ¿sí? Entonces, es la cualidad que nos permite básicamente identificar la fuente que produce el sonido. Una guitarra uno identifica, un piano uno identifica, una flauta uno identifica. La voz de la mamá la identifica, la voz del papá lo identifica, ¿sí? Entonces, esa es la cualidad que nos permite identificar. Se llama timbre. Entonces, el timbre de la voz es un timbre característico de cada persona. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Siguiente cualidad del sonido. Creo que la alcanzamos a ver también en clase. Se llama intensidad física. ¿Listo? Esa intensidad física se divide en dos partes. La primera que se llama intensidad y la segunda que se llama nivel de intensidad. ¿Listo? Entonces, la intensidad es básicamente una unidad netamente física y nos indica la cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Eso nosotros lo llamamos potencia por unidad de área. Entonces, pues recordarles a ustedes, bueno, recordarles, sí, voy a asumir que ustedes vieron esto en grado 90, ¿sí? Y es que la potencia se mide en watts, ¿sí? Y el área se mide en metros cuadrados. Entonces la intensidad va a ser básicamente watts por metro cuadrado. ¿Listo? La intensidad auditiva o el nivel de intensidad. ¿Listo? Corresponde a la sensación percibida por el oído humano. Y se mide en una escala establecida por la ley de Weber y Fletcher. Weber era el físico, Fletcher era un psicólogo. Entonces, Weber determinó que la potencia mínima audible por un ser humano es de 10, perdón, de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Este está I sub 0. O sea, la mínima audible por un ser humano. ¿Listo? Y el nivel de intensidad, nosotros lo vimos como N en clase, lo pueden llamar también B, se calcula como el logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Sí? La unidad de medida de este nivel de intensidad es el Bell, pero es muy pequeño, entonces se va a utilizar el decibel. Y el decibel es simplemente multiplicar ese valor por 10. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces creo que por acá, bueno, tenemos entonces unas salitas de algunos niveles de intensidad, ¿sí? Normalmente estos niveles de intensidad se miden en decibeles. ¿Listo? No le vayan a prestar atención a esta A que aparece en esta lista. ¿Listo? Entonces, unos pajaritos cantando tienen un nivel de intensidad de 20 decibeles. El despegue de un avión son 140 decibeles, que además es el umbral del dolor. Es decir, si ustedes suben de 140 decibeles, ya el oído comienza a dolerles. ¿Sí? A menos que ustedes tengan oído sensible, y entonces después de 120 decibeles ya comienza pues a dolerles a ustedes el oído, y son cuando uno tiene que hacer así para taparse los oídos, porque es muy alto el nivel de intensidad. ¿Listo? Nivel de la audición, 0 decibeles. El ruido del campo, 10 decibeles. En una biblioteca, 20 decibeles. Una conversación como la que tenemos en este momento con voz normal, 40 decibeles. Un salón de clase, hablando, son 60 decibeles. Una aspiradora tiene 70 decibeles. Un tren, bueno, nosotros no tenemos mucho acceso al tren, solo por películas, 80 decibeles. El tráfico de la autopista en hora pico, 90 decibeles. ¿Sí? La perforadora eléctrica, 100 decibeles. Un grupo de rock, de los de Chispunchis Punchis, 110 decibeles. En un avión en marcha, solamente el motor, ¿cierto? Tiene 120 decibeles. Y un avión despegando entre 130 y 140 decibeles. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tratar de, con estos dos valores, con estas dos tablas, construir una sola tablita. ¿Listo, chicos?
Sí, señor. Ah, bueno. Entonces dice, ejemplo, la intensidad media de dos sonidos es de 100 watts por metro y de 200 watts por metro. ¿Cuántos decibeles más bajo es el nivel del sonido 1 que el nivel del sonido 2? ¿Listo? Entonces, para calcular los niveles de sonido, pues debemos aplicar la ecuación de Weber-Fleischer, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar por acá. Entonces, para el primer sonido, 10 por la intensidad del primer sonido, que me decían que eran 100. Calculo este logaritmo. Bueno, esta división es 10 a la menos 12. Al pasar arriba queda 10 a la 12 positivo. Y como el 100 tiene dos ceros, pues le sumo otros dos, me va a dar 10 a la 14. ¿Listo? El logaritmo de 1 por 10 a la 14 me va a dar 14. Por 10 me va a dar 140 decibeles. Ese es el nivel del primer sonido. Me voy para el segundo, que es de 200. Dense cuenta que aquí lo he duplicado, ¿no? Al duplicarlo, pues vamos a tener que, aquí sustituimos por 200, aquí pues lo mismo, tenemos 10 a la menos 12, que es la mínima audible, pasa arriba a ser positivo, ¿cierto? Como hay dos ceros, le sumo 2 acá, me va a dar 14, y ahora voy a tener 2 por 10 a la 14. El logaritmo de 2 por 10 a la 14 me da 14,3, y eso multiplicado me da 143. ¿Listo? O sea, aquí el sonido 1 es 3 decibeles más, ay, aquí se me saltó. Sí, más bajo que el sonido 2. ¿Listo? No se les olvide que el sonido 1 es de 100 watts, mientras que el sonido 2 es de 200 watts. ¿Hasta ahí hay alguna preguntita? Chicos, muchachos, Sí, señor. ¿hay preguntas o no hay preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, en la fórmula, el logaritmo siempre es 10, ¿cierto? El logaritmo en base 10. Sí, ya les muestro. Ok, profe. Cuatro. Pues en un improvisado. Bueno, creo que voy a cambiar la imagen. Me regalan un segundito mientras cuadro la cámara para que ustedes vayan y puedan ver. Entonces, por acá esto. Muestre cómo se ve la cámara ahorita. Tin, tin, y tin. Listo, ya cuadramos la cámara. Entonces tenemos nuestra calculadora, ¿no? Científica. No olviden que la calculadora tiene que ser científica. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, creo que les voy a señalar aquí con unas pinzas. Si ustedes observan, tienen dos logaritmos. Este, que es log, y este, que es ln. ¿Cuál vamos a utilizar? Log. ¿Listo? ¿Cómo lo utilizo? Entonces, podemos utilizar 10 log 100 dividido 1 por 10 a la menos 12, que era la mínima audible. ¿Sí? Igual. Eso me da 140. ¿Listo, Paola? Sí, señor, gracias. Bueno. Y les voy a cambiar la torta. Ya que me tomé el trabajo de cuadrar la cámara así, les voy a hacer otros ejemplos que podemos tener pues en la solución de este tipo de ejercicios.
¿Cuál es la intensidad de un sonido de 90 decibeles? Entonces tenemos que B es igual a 90 decibeles. ¿Listo? Me están preguntando cuál es la intensidad. ¿Sí? ¿Captamos ahí la idea de qué es lo que vamos a hacer? Sí, señor. Chicos, bueno, ahorita les hago uno con un equipo de sonido un poquito más larguito. Entonces, vamos a tener que B es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0, que ustedes saben que es 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Listo? Que es I sub 0. Sabemos que el nivel de intensidad son 90 decibeles. ¿Listo? Y tenemos también decibeles. Entonces, eso nos va a quedar. ¿Está multiplicando? Pasa a dividir. ¿Sí? Con este dB. Ustedes se darán cuenta que esos dBs se van. Eso va a ser igual al logaritmo. Bueno, voy a colocar el I sub 0 y lo reemplazo ahorita. ¿Listo? 90 dividido entre 10 me da 9. Es igual al logaritmo de esta I que no la conozco sobre I sub 0. ¿Listo? Hasta ahí vamos, chicos. Sí, señor. Bueno, esta es una ecuación que se presume ustedes aprendieron a resolver cuando estaban en grado noveno. ¿Alguien se acuerda cómo se resuelve? Dense cuenta que mi incógnita está acá. La voy a colocar en otro colorcito. Ahí. Esa es mi incógnita, ¿cierto? Y tengo una función que es logaritmo. Eso lo han visto ustedes en cálculo. El logaritmo, este logaritmo se llama logaritmo vulgar porque está ¿en qué base, Brigitte? Brigitte. Hilary. Bueno, Paola, que es la única que está hablando. ¿En qué base es el logaritmo? Base 10. En base 10. Entonces, como es en base 10, pues aplico la propiedad que dice que si elevo el logaritmo a la 10, elevo 10 a la logaritmo, me va a dar lo que esté adentro. ¿Listo? Entonces me va a quedar 10 a la 9 va a ser igual a I sobre I sub 0. ¿Sí vieron el cambio que hubo ahí? Sí. Será, ¿no? Necesitamos aprender a resolver esas ecuaciones. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale I sub 0? Le voy a hacer la sustitución. ¿Está dividiendo? ¿Pasa qué? Multiplicar. Entonces vamos a tener I sub 0 por 10 a la 9 va a ser igual a la intensidad. ¿Cuánto vale I sub 0? Chicos, ¿cuánto vale I sub 0? Mírenlo acá, aquí al principio. Mínimo audible. 1 por 10 a la 12. 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Por 10 a la 9. O sea que I va a ser igual a 1 por 10. Menos 12 más 9, ¿cuánto les da? -3. Menos 3 watts
por metro cuadrado. Y esta viene a ser el nivel de intensidad. Perdón, la intensidad de ese sonido. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno. Nos vamos para el siguiente ejemplo de los que hemos hecho en clase. Para que no vayan a sufrir. Imagínense que uno coloca un parlante sobre el piso. ¿Sí? Ese parlante va a producir ondas de forma esférica, es decir, va a producir sonidos de esta forma. Cuando está en el piso. ¿Sí? Y ustedes deben saber calcular el área de esa figurita que viene a ser, ¿qué figurita, chicos? Los que estuvieron en clase. Esa figurita es una esfera. ¿Listo? Pero como está sobre el piso, no va a ser una esfera completa, va a ser solamente media esfera. El área de media esfera, les voy a escribir, media esfera, es igual a 2pi radio cuadrado. Pero si ustedes tienen la esfera completa, o sea, esfera completa, el área va a ser igual a 4pi radio cuadrado. Eso lo deben saber ustedes de matemáticas. ¿Listo, chicos? Muchachos, hablen, digan algo, lloren, quéjense. Sí, señora, y pues yo he entendido. Bueno, entonces yo puedo colocar ya sea el bafle en el piso o lo puedo colocar en un trípode alto. ¿Listo? Cuando yo lo coloco sobre el piso, voy a utilizar media esfera. Pero si yo lo llego a colocar en un trípode, pues voy a utilizar el de la esfera completa. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. ¿Listo? El ejemplo dice, calcule la intensidad y el nivel de intensidad de un equipo de sonido que tiene una potencia de 1500 watts. Cuando uno se encuentra a una distancia de 5 metros. ¿Listo? Cuando uno se encuentra a una Sí, distancia señor. de 5 metros. Entonces, digamos que Paola tiene un equipo de sonido, el equipo de sonido tiene una potencia de 1500 watts, ella lo coloca a todo volumen y se ubica a 5 metros. Entonces necesitamos averiguar cuál es la intensidad y cuál es el nivel de intensidad. ¿Listo? Recordemos que la intensidad se calcula como potencia por unidad de área. Ah, el baffle está en el piso. En el piso. ¿Listo? Entonces, la potencia son 1500 watts. Sobre el área, ¿cierto? El área, como está en el piso, pues trabajo con media esfera, que va a ser igual a 2pi por a la distancia que yo me ubico, que son 5 metros, elevados al cuadrado. Entonces, eso me va a quedar como 1500 watts sobre 2 por 5 al cuadrado. Vamos a mostrarles por acá. 2 por, perdón, 2pi, ¿no? 2pi por 5 al cuadrado. Eso me da 50pi, que corresponde a 157.1. 157.1 metros cuadrados. Y al hacer esa división, 1500 dividido 157.1 nos da
9,55. 9,55. 9,55 watts por metro cuadrado. De tal modo que la intensidad de ese equipo de sonido es de 9,55 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad. Ahora vamos a calcular el nivel de intensidad. El nivel de intensidad se calcula aplicando la de... ¿Cómo se llama la fórmula? Paola. Profe, ¿cuál fórmula? Yo estoy un poquito perdida. El nivel de intensidad. La fórmula se llama Weber-Flecher. Ley de Weber-Flecher. ¿Listo? Que es B igual a Ok. 10 logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Listo? Simplemente voy a sustituir 10 logaritmo. ¿Cuánto me dio la intensidad? 9,55 watts por metro cuadrado. Sobre. Otra vez les pregunto, ¿cuánto vale la I sub 0? Dice Joana. Lisette. ¿Cuánto vale I sub 0? Bueno, Paola, ya que encendió el micrófono. 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 2. Watt metro cuadrado. Entonces, dense cuenta que aquí watts metro cuadrado se va. Es decir, que B es igual a 10 logaritmo de 9,55 por 10 a la 12. ¿Sí? Dense cuenta cómo yo cambio de estar abajo, lo subo, pero lo subo positivo. Aquí ya utilizo mi calculador. 10 logaritmo de 9,55 por 10 a la 12. Y eso me da 129,8. Que nosotros lo podemos aproximar a 130. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces con esto creo que quedamos adelantados a lo que vamos en clase. Para los que no han podido asistir a clases presenciales, con esto quedan al día. Entonces, más o menos para que se hagan a la idea. En estos días yo les voy a publicar en el Classroom una guía que dice nivelación. Esa nivelación ustedes tienen que resolver la parte que le corresponde a física. Esas nivelaciones están divididas en tres, ¿qué? En tres asignaturas. Entonces, van a tener química, perdón, ustedes son 11, van a tener 5 asignaturas. Va a estar inglés, educación física, química, física, ¿y cuál es la otra? Y biología. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen la actividad y pueden nivelar esas 5 asignaturas, pues obviamente presentándola a cada uno de los docentes, la solución de esa guía. ¿Listo, muchachos? Ese va a ser el trabajo número 1. Ese trabajo lo voy a colocar esta semana y va a tener plazo para ser entregado hasta el 15 de noviembre. Es decir, que estamos hablando casi de 30, 40, casi 50 días. Después del 15 de noviembre no le recibo a nadie, no lo recibo a nadie. ¿Listo? Primera cuestión. Segunda cuestión.
Esta semana voy a estar subiendo el taller que tiene que ver con esta temática. Entonces, les voy a recomendar que la resuelvan. Si tienen alguna duda en la clase, en el colegio, las podemos estar resolviendo. Vamos a estar resolviendo esos talleres en clase, ¿cierto? Y la solución me la suben a la plataforma. Sería la primera actividad. ¿Listo? Ok, ¿Entendido? profe. ¿Entendidos, chicos? Bueno, entonces, no siendo más, los voy, vamos a dejar por ahí la clase de hoy. Entonces, espero que se encuentren muy bien, que la terminen de pasar muy bien y muchísimas gracias por su asistencia. En unos momentos yo les voy a compartir por el grupo la grabación, ¿listo? Ok, Listo, profe, profe. gracias.